correspondiente a nuestro culto bíblico, el cual hemos titulado Cristianos entre Cristiandad. ¿Cómo se llama? Cristianos entre Cristiandad. Este tema es bien profundo y bien importante, ¿cierto? Y una imagen habla por sí misma, ¿no? Aunque intenten estar juntos, nunca podrán mezclarse. Y quiero que esté bien atento porque Dios va a hablar a nuestras vidas esta mañana. ¿Qué está sucediendo? A modo introductorio quiero contarle que el apóstol Pablo está exhortando a la membresía de la iglesia que queda en la ciudad de Corinto, una iglesia como nosotros, ¿cierto? Y los está exhortando ¿en qué sentido? Él usa una analogía para exhortarlos, la analogía de la construcción de un templo o de un edificio, ¿cierto? Piensen en eso, la construcción de un lugar, de un templo, de un edificio. Y lo hace con un propósito, mis amados, confrontarlos con su estilo de cristianismo. Él les dice, bueno, ustedes como iglesia son una obra en construcción, ¿cierto? Y en esa obra de construcción, en esa vida que ustedes están construyendo, deben evidenciarse 4 elementos. Vimos el primero de ellos, ¿recuerdan cuál es? El fundamento, ¿cierto? ¿Ok? El fundamento, lo vimos en el verso 11, ya lo leímos. Para que ese edificio se construya bien, debe haber un buen fundamento, el cual es Cristo Jesús. Muy bien. Es Cristo mismo, su vida, su obra expiatoria. Recuerde que el término expiar es intercambio, ¿cierto? Siendo nosotros culpables, Él se hace culpable para perdonar nuestra vida y ese debe ser un fundamento de nuestra fe. El comprender que soy culpable, pero al mismo tiempo el comprender que el amor de Dios es tan grande que me perdona. Me perdona por medio de Cristo. Él es el fundamento, ¿cierto? Él nos ha reconciliado con el Padre. Es un fundamento importante porque estábamos enemistados con el Padre. Pero Él nos reconcilia por medio de su Hijo. ¡Qué gran fundamento! Y es el punto de partida de Pablo a los de Corinto. Recuerden eso, que ustedes eran enemigos, ahora son amigos del Padre por medio del Hijo, y su vida debe construirse en torno a ello. A siempre recordar que tienen un Salvador, ¿quién es? Cristo, Salvador de la ira del Padre, que no será derramada sobre ustedes, pues fue derramada sobre el Hijo. ¿Ok? Les invita el apóstol Pablo a que no descuiden lo que yo les acabo de recordar, mis amados hermanos. Porque es que lo que estaba pasando es que de pronto hay otras filosofías, ¿cierto? Hay otros pensamientos, razonamientos del mundo. Y a los hermanos de Corinto se estaban distrayendo con razonamientos y fundamentos que no son los propios. Él les recuerda cuál es su fundamento y esa evidencia de la iglesia de Cristo, tener un buen fundamento. También habla el pasaje de unos materiales, siempre pensando en la analogía, ¿no? Construimos un edificio. Ya está el fundamento, quien es Cristo, pero no es suficiente. Ahora, desde nuestra responsabilidad, les dice Pablo a los hermanos y a nosotros, inspirado por el Espíritu Santo, tú debes construir con buenos o malos materiales. Tienes esas 2 opciones. Materiales de primera categoría, deberíamos construir con ellos, oro, plata, piedras preciosas, o materiales de baja calidad. Hay quienes construyen con heno, madera y hojarasca, y estos materiales apelan o apuntan analógicamente a algo: las obras de los creyentes. Nuestras obras, nuestro comportamiento en este mundo evidencian de qué material estamos construyendo el edificio para el Señor, ¿cierto? Cada uno de nosotros debe esforzarse por vivir en este mundo construyendo con buen material, priorizando para el reino de Cristo aquí en la tierra, dedicados a conocer su voluntad en las Escrituras para vivir en ella, esforzándonos por estar juntos como hermanos aquí, a pesar de lo difícil que es, mi amado hermano, porque no es fácil convivir entre nosotros, pero eso nos llamó el Señor,
a construir con oro, plata y piedras preciosas, vivir priorizando no los afanes terrenales, sino priorizar a Cristo y priorizar su palabra. Luego de ello, el apóstol Pablo hace algo maravilloso y es que le advierte a la iglesia, les dice: buen fundamento quien es Cristo, construir con buenos materiales, pero ¿sabes algo? Les dice, iglesia de Corinto, iglesia de Pradera, van a ser sacudidos, van a ser probados. Como edificio, cuando un edificio se construye necesita ser probado. Cuando un templo, un puente o una obra arquitectónica se construye, antes de ponerla en uso, debe ser probada. Y el Señor habla por su palabra a la iglesia y nos dice básicamente que la prueba va a ser fuego. ¿Ok? Era importante hace 8 días venir por ello, porque comprendimos, mis amados hermanos, que la prueba no es un castigo, como le decían los amigos a Job. Es que usted, como está en pecado, Dios lo está castigando. Esa teología de las obras no cabe. Más bien, la prueba es una bendición, ¿saben? La prueba es una oportunidad de ser purificados o disciplinados, porque el Padre al que ama a su Hijo lo corrige, lo prueba. Y es que muchos hermanos en Corinto como en Pradera han construido con buenos materiales y están siendo probados, y la prueba prevalecerá en el resultado, ¿no? El material será fuerte y sólido y traerá purificación, porque el fuego purifica. Recuerden que el fuego, el oro al fuego, purifica. Ese material es importante, pero al mismo tiempo la ceniza al fuego, la madera al fuego produce ceniza. Es decir, disciplina, un volver a iniciar. Hoy vamos a terminar la analogía de la construcción del edificio con algo maravilloso. O sea, este es el cierre con broche de oro. Y es los obreros, ¿cierto? Los obreros, nos vamos a concentrar en el verso 14 al 17, porque en toda construcción, mi amado hermano, se necesitan ¿qué? Obreros. Con botas, casco y, yo qué sé, arnés tal vez, sí, un overol grueso. Los obreros. Y es importante que entendamos, para efectos de esta predicación, que los obreros somos nosotros, o son, en el caso de los de Corinto, la iglesia, los cristianos. Pero escúcheme bien, los obreros somos los genuinos creyentes, quienes por gracia, ojo, no por obras, por gracia fuimos llamados a vida espiritual. Teológicamente se conoce esto como la regeneración. Estoy haciendo un recorderis. ¿Qué es la regeneración? El cumplimiento de la profecía de Ezequiel. Es la obra de gracia, y usted lo ve en pantalla, de Dios, quien da un corazón nuevo. Diga conmigo, corazón nuevo. ¿Por qué necesitamos un corazón nuevo? Porque el que teníamos está defectuoso. Es insensible al pecado. Cuando se habla de corazón, no lo vea literalmente como el órgano encargado de bombear sangre. Está hablando, cuando habla de corazón, habla del centro de la vida de la persona. Y es que el hombre natural, el que no ha sido regenerado, necesita un cambio de corazón, una cirugía de corazón abierto, porque está tan endurecido, lo dice ahí, que necesita ser reemplazado ese corazón por uno sensible al pecado, para que se arrepienta, para que entienda que hay pecado y necesita ser reconciliado y salvado por medio de Cristo. A eso lo conocemos como nacer de nuevo o regeneración. Es decir, mire la pantalla, Él cambiará en nosotros ese corazón, pondrá espíritu nuevo, porque el espíritu que teníamos estaba muerto. Y no solo pondrá espíritu nuevo humano, sino que pondrá, y está resaltado en color, su espíritu con mayúscula, su Espíritu Santo en nosotros. Es decir, esto es importantísimo y es paralelo al tema de hoy, porque tú y yo somos templo del Espíritu Santo, que es lo que Pablo ahorita yo les voy a intentar explicar con ayuda del Espíritu Santo. Note lo siguiente, mi amado hermano: un corazón nuevo, espíritu humano nuevo y Espíritu Santo morando en
un templo llamado nuestro cuerpo. Haré que anden en mis estatutos. ¿Cuáles son los estatutos del Señor, mis hermanos? Su sola escritura. No hay más estatutos, mis hermanos. Solamente la palabra. Por eso los reformadores ponen sola escritura. No necesitamos más. El precepto de Dios es suficiente. Y Él también hará que guardemos sus mandamientos y los pongamos por obra. ¿Sí lo notan? Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Aquí el Señor adopta un pueblo y lo adopta por medio de la obra de la regeneración. Ahora, ¿por qué Mauricio se fue a este pasaje? Para mí es muy importante, como pastor de esta iglesia, que usted tenga claro este concepto, porque si esta obra no ocurre en la vida de cada uno de nosotros, entonces no hay obreros. ¿Quién es un obrero del edificio? Aquel que por gracia ha sido regenerado, y a partir del momento de la regeneración, mi amado hermano, a usted se le entrega un casco, unas botas y un overol. A partir del momento de la regeneración, no solo eres dotado de corazón nuevo, espíritu humano vivificado porque el que tenías estaba muerto, y Espíritu Santo, sino que también se te entrega esto por gracia, pero desde la responsabilidad de cada uno se te entrega una dotación para que te conviertas en obrero. ¿Sí nota la dicotomía? Soberanía de Dios, responsabilidad humana. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Construir el edificio en dirección a poner por obra la voluntad de Dios. Amén. Ahora, avancemos un poquito porque es que aquí sucede algo que es muy importante. La palabra nos presenta aquí, mi amado hermano, la que ya leímos en 1 Corintios, nos presenta 3 tipos de obreros. ¿Cierto? Esforcémonos por encontrarlos. Hay que escudriñar. O sea, eso no es tan fácil, con la ayuda del Espíritu Santo lo lograremos. La palabra nos va a presentar, el pasaje nos da la oportunidad de dilucidar 3 tipos de obreros, ¿cierto? La pregunta sería, ¿cuál de los 3 tipos soy yo? Pero primero conozcámoslos, ¿cierto? ¿Qué tipo de obrero soy yo? Vamos a mirar el primer tipo de obrero, que es el obrero constructivo. Estamos en 1 Corintios 3 hablando en términos de construir una vida como creyentes, un templo, ¿cierto? Una vida para Cristo. Y ojo, en esa construcción hay 3 tipos de obreros. El primero de ellos se llama el obrero constructivo. Si usted está tomando nota, mi amado hermano, usted lo encuentra en el verso 14. Dediquémonos al verso 14. Ahí no lo va a encontrar literal. Hay un tipo de obrero que... No, hay que escudriñar. Mira el verso 14. Leámoslo en voz alta juntos. Dice... Espere que yo no lo... ya. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó. Tacho, ¿quién sobreedifica? Y hablamos de una obra, entonces está hablando de quién. De obreros que están trabajando, ¿sí lo nota? Si permaneciere la obra de alguno, ese alguno es el primer obrero, que sobreedificó, recibirá recompensa. El verso 14 nos deja ver el primer tipo de obrero, el primer tipo de cristiano, mi amado hermano, regenerado por gracia. Es un verdadero cristiano, no porque él quiso, porque nadie quiere. Nadie busca a Dios, nadie quiere, sino porque la gracia de Dios le alcanzó. Y desde su responsabilidad, ahora sí, él quiso ser un obrero tipo 1, es decir, constructivo. Por favor, diga conmigo constructivo. El obrero constructivo, ¿serás tú este? Yo no sé. El Espíritu Santo y tú lo sabes. Mauricio, ¿pero qué identifica el constructivo? Vale, cuidado. Usted lo vio en el verso 14, pero escuche esto. El obrero constructivo no solo invierte su tiempo, sus ofrendas, sus recursos en adquirir materiales de primera calidad, ¿cierto? Este es el que compró, invirtió de buena calidad oro,
piedras preciosas y plata, pero no se quedó solo en ello. Es aquel que realiza un trabajo diligente con esos materiales, ¿cierto? Él trabaja diligentemente, la palabra clave es diligente. El obrero constructivo es diligente, y una persona diligente, un paréntesis aquí, es aquella que hace más de lo que le pide. Ojo, porque este tipo de obrero, este tipo de cristiano que está construyendo una obra, la cual es su vida cristiana, él hace más de lo que le pide. Se esfuerza por construir y lo hace bien. Es ese tipo de trabajador que llega antes de tiempo. O sea, si lo citan a trabajar a las 8, él está a las 7. ¿Cierto? No, en serio, es diligente y le gusta. Llega temprano, trabaja con diligencia. Nadie le pidió llegar una hora antes, pero él vocacionalmente es diligente. Ahora no solo llega más temprano, es ese tipo de trabajador que se va más tarde también. Mientras todos marcan tarjeta y se van, él se esfuerza. Mis estudiantes me contaban sobre un futbolista portugués y me decían, profe, es que él es muy bueno porque se quedaba en entrenamiento después de que todos se iban. Yo no sabía. Yo, bueno, es diligente, muchachos. No decimos el nombre, pero sí, es brillante y todo el mundo quiere ser brillante como él, muchachos, les decía yo. Pero ¿cuántos quieren ser diligentes como él? Y este es el obrero constructivo. No solo llega una hora antes, sino se va una hora después de la obra. No estamos trabajando en una construcción de edificio. Este tipo de trabajador lo hace no porque se lo pida, sino porque tiene vocación de hacerlo. Porque ama ser cristiano, porque valora la obra de gracia, la regeneración que vimos en Ezequiel, y quiere darle al Señor lo mejor, lo que más pueda darle, en todo sentido lo mejor. Es aquel obrero que sin tener al pastor o al capataz encima, al jefe, siempre trabajando la analogía, él no necesita que nadie lo vigile. Él lo hace todo y lo hace bien. Bien, prioriza a Cristo antes que a los hombres. Él no trabaja por los hombres. Él trabaja por Cristo. Haga lo que haga, lo hace para el Señor. Es ese tipo de hermano que se bautizó, que estudia en el discipulado, que tiene buenas calificaciones, ¿cierto? En sus reportes de lectura, se matriculó en los estudios doctrinales, él se quiere matricular en todo, ¿cierto? Se congrega con disciplina, nunca falta el trabajo, no se incapacita. Es ese tipo de trabajador que usted mira la hoja de vida, nunca todo el mundo enfermo, pero no se enferma. Este es disciplinado como un reloj suizo. Ora diariamente. Escuche esto, ora con disciplina, ayuna ocasionalmente para menguar su carne porque es consciente de que es carnal. ¿Cierto? Para eso ayuna, no para comprar el favor de Dios, sino porque es consciente de que el ayuno le ayuda a ser espiritual. Es ese tipo de trabajador, de obrero que mengua su carne, reconoce su condición de pecado, constantemente se está santificando. Diga conmigo, santificando. Gracias por repetir, mis hermanos, tiene una intención pedagógica. Se santifica, ha dejado atrás hábitos. Escuche esto, este tipo de obrero constructivo es aquel que ha dejado atrás hábitos pecaminosos. Es tentado, claro, pero él ha dejado por vocación y madurez, mortifica su pecado y ha abandonado hábitos pecaminosos propios del viejo hombre. ¿Por qué viejo hombre? ¿Se acuerda la profecía de Ezequiel? Es decir, antes de la obra de regeneración. Él abandonó eso desde su responsabilidad, se puso el casco, se puso las botas. ¿Y el casco para qué es? No es para que se vea bonito, es para proteger sus pensamientos del ataque del enemigo
de la tendencia del mundo o de su propio pecado y nunca llega a trabajar sin casco, se lo aseguro, porque él es consciente de que está en riesgo. Lo mismo las botas. Y bueno, hay una predicación completa del libro de Efesios acerca del tema, algún día lo haremos, ¿no? Un día lo veremos, pero esta analogía es maravillosa. Ahora, ¿qué otro distintivo encontramos en los obreros constructivos? Es ese tipo de cristiano, es ese tipo de obrero, ay, mi amado hermano, que vive escrituralmente, no antropocéntricamente. Es decir, él no quiere ni interpretar, ni quiere escucharse a sí mismo. Él simplemente quiere vivir su vida, valga la redundancia, conforme a la palabra, el precepto de Dios. No es que él no pone en la balanza, bueno, qué dice Dios y qué pienso yo y al final yo escojo. No, él no quiere eso. Él simplemente quiere poner los ojos en la palabra del Señor. Por eso es constructivo. Escuche esto también, mi amado hermano, porque este tipo de obrero tiene discípulos. ¿Sabe eso? Porque es diligente. Entonces la gente lo sigue. Mueve gente. Es un obrero que tiene jerarquía. Porque ha sido tan vilo desde su responsabilidad que ha sido ascendido en la obra. Mueve personas en la iglesia, ¿cierto? Es de influencia aún fuera de la iglesia. Las personas lo quieren. Ay, también es chévere. Otros lo odian, pero bueno. La gente lo quiere. Lo siguen como ejemplo, empezando por su familia. Es aquel obrero que sirve en la iglesia local. Sirve y sirve bien. Es ese tipo de obrero que cualquier pastor de iglesia local quisiera tener en sus filas. Que no hay que andarlo persiguiendo. Él trabaja sabroso. Gloria a Dios. Es decir, mi amado hermano, el primer tipo de obrero del verso 14, escuche esto. 14a, mire el verso 14a, es que es fuerte, vea. Verso 14a dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, tacho, ¿qué pasa con el trabajo de este obrero? No, esa es la parte B. La parte A es, su trabajo se ve, permanece con el tiempo. Permanece, o sea, es evidente la obra de este, trabaja más que los demás, mis hermanos, y se ve el trabajo. Yo creo que el jefe viene y mira y dice, compara, dice, ya les voy a contar a los otros dos obreros, y dice, la obra de este se ve. Después de la prueba, ahí está esa obra. Después del fuego, ahí está la obra. Hay resultados, hay frutos, porque construyó con materiales de primera línea. Su obra prevalece con el paso del tiempo, mis amados. A pesar de la adversidad, de lo difícil que es construir y trabajar, porque es que por eso se llama trabajo, mis hermanos. Es que hay gente que quiere, yo no sé, y yo lo digo respetuosamente y es muy propia la tendencia de los que les llaman centennials y millennials. Todo freelance. O sea, que me lleguen los dólares a la cuenta y yo no quiero ni salir, ni quiero, todo fácil. Y sabe que no, entonces no es trabajar. Trabajo se llama trabajo porque merece tiempo y esfuerzo. Y este tipo de obrero quiere trabajar y además le gusta trabajar. No es como el negrito del batey, que ve el trabajo como un castigo. ¿Qué? El trabajo lo envió Dios como un castigo. Esa teología no. Ya que esta teología le venden a una de las canciones, pero mala teología. El trabajo no lo hizo Dios como un castigo, sino como un regalo. Dignifica al hombre y él lo entiende y lo hace bien. Y permítame decirle algo, no estamos hablando solo del trabajo eclesial, estamos hablando de la vida del creyente. En su contexto secular es excelente. En su matrimonio es excelente. Ver a sus hijos es un deleite, porque son bien portados, educados. Este hombre trabaja de sol a sol en su carácter y en el de su familia. Yo no sé si usted conoce este tipo de gente, pero es maravilloso. Es delicioso compartir con
obreros constructivos. Todo lo que hace y todo lo que dice, procura, porque es pecador, pero procura construir y no destruir. Entonces es prudente. Y a veces si se tiene que quedar callado, se queda callado. Y 14b, ¿qué va a pasar con este obrero? Esto es lo más lindo, vean. Miren lo que va a pasar. Todos son salvos, pero mire, escuche este. Más allá de la salvación, vean, verso 14b. Ahora sí, mis hermanos, recibirá recompensa. El día del pago, la construcción de la obra, va a llegar, mi amado hermano, y ¿sabe qué va a recibir? Pues un justo pago de parte del Señor, conforme se ha esforzado. Es decir, este obrero constructivo va a recibir bonificaciones, retroactivo, primas, prestaciones, te vas a recibir. Ahí lo dice claramente, mi amor. Yo estoy también trabajando en la analogía. Va a ser premiado justamente por el Señor. Ahí está, y les acabo de presentar verso 14, el obrero constructivo. Pero hay un segundo tipo de obrero, mis amados hermanos, que Pablo inspirado por el Espíritu Santo, no es don de Pablo. Bueno, es un don dado por el Señor. Logra pedagógica y significativamente llevarnos a una segunda categorización de obreros en esta vida cristiana, en esta construcción del ser creyente. Y es el obrero regular. Versículo 13. Este es el obrero regular. Vamos a ver cuál es. Leamos el 13. 1 Corintios 3:13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, ¿cierto? Sea la del constructivo o este segundo que es regular. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Sabe qué pasa con...? Bueno, continuemos. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué pasa con este segundo tipo de obrero? Pues bueno, al momento de la prueba, a diferencia del obrero constructivo, este segundo obrero, este segundo tipo de cristiano, es verdadero cristiano por la gracia de Dios, pero desde su responsabilidad, este tipo de obrero, ¿sabe qué pasa con él? Invirtió con materiales defectuosos, ¿cierto? Es decir, y usted lo ve en el pasaje y lo vimos hace 8 días aquí en el culto, y invirtió con madera, heno y hojarasca. O sea, sí, él responsablemente, habiendo recibido por gracia soberana salvación desde su responsabilidad, da la mitad, lo que puede. Invirtió sus recursos y su vida con materiales de segunda calidad y asimismo trabaja con esos materiales. Él sabe que la madera no es buena, pero en vez de parar y decir, no, venga, yo, aunque ya invertí en esto, yo lo voy a cambiar. No, él dice, mandémonos con esto, qué carachas. Y se lanza, es ese tipo de trabajador, es ese tipo de obrero, mi amado hermano, que trabaja normal, pero eso es regular. O peor, es mediocre. O negligente. Utilicemos el término negligente, porque así como el diligente hace más de lo que le piden, el negligente, ¿qué haría? Hace menos de lo que le piden. Ese es un obrero negligente. Pínteme, hágame el favor esta pared. Y el obrero negligente, ¿sabe qué hace? Pues la pinta, pero no le echa las 3 manos, sino le echa una y no pone cinta ni... eso qué carachas ahí, ¿no? Que es, ya pinté, ¿me puedo ir? Ese es el obrero regular. Yo sé que usted, el que tiene oídos para oír, que oiga. Usted está entendiendo por la gracia del Señor. Realiza un trabajo ahí normal, o peor, negligente. ¿Sabe por qué? Porque su corazón, a pesar de que por la gracia de Dios está en la obra de construcción, su corazón no está ahí. Es ese tipo de trabajador que trabaja por cumplir, por un salario. Pero él no vibra con la obra. Él vibra con lo que va a pasar después de que suene el timbre de salida.
Su corazón está en otro fundamento, afuera, de pronto en intereses de orden terrenal, casa, carro, beca. Eso sí lo apasiona. ¿Es un verdadero cristiano? Claro que sí, porque no depende de él, depende de Dios. Pero si fuera por él, no vendría a trabajar para dedicarse a sus proyectos personales. Esto es tremendo porque los hermanos de Corinto, por eso Pablo les está hablando así, porque Pablo no es Dios, pero Pablo sabe que allá hay obreros constructivos, sí lo sabía, pero también hay obreros regulares. Es ese tipo para continuar con el obrero irregular, mi amado hermano, es ese tipo de persona que trabaja, pero con una actitud, como su corazón no está en la obra, pues no trabaja con gozo ni con alegría, sino que usted lo ve ahí en la hora del trabajo, tomando tinto por ahí, quejándose. Es que aquí pagan tan mal. Esto aquí no me merece a mí, este trabajo no me sirve. Es que no me reconocen siempre se está quejando. Mientras que el constructivo eso no tiene tiempo para hablar, está en lo que está. Este está por ahí, ¿cierto? Como con una actitud ahí. Y además que estamos hablando de la obra de edificar su vida cristiana, pero a él no le llama eso mucho la atención. Un rostro de insatisfacción. Es el tipo de obrero que está trabajando para cumplir el horario, porque es que le toca, porque es que el Señor me regeneró. Y pues sí, pero es que él me regeneró, pero como que está mirando el reloj, está mirando atrás su viejo hombre y como que codiciando. Pues sí, gracias Señor, porque y él entiende la gracia, pero ¿por qué la entiende? Porque el Espíritu Santo mora en él. Ay, gracias Señor, pero es que yo como que antes de ser cristiano, antes de regenerarme, yo como que la pasaba tan rico. Ay, yo sé que usted me está entendiendo. Entonces por eso cuando está edificando su vida cristiana, él es infeliz, porque está mirando atrás. ¿A qué hora salimos? ¿A qué hora acaba Mauricio? Y ay, no, yo me quiero decir a vivir la vida, a disfrutar. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está, pero pues él interpretó a su manera la vida y es ese típico obrero que está trabajando. Sí, pues trabaja, o sea, él trabaja, pero a veces se le queda el casco, llega tarde, se va temprano. El break del almuerzo intencionalmente sale 10 minutos antes y llega 10 después para ganar tiempito, ¿sí o no? Es mediocre, siempre está luchando. Él lucha porque como tiene al Espíritu Santo que le convence de pecado, pero como es carnal, entonces tiene ese conflicto. Ay, mi carnalidad me tira para acá, pero el Espíritu ahí está y por eso amargado. Y además es mediocre. No se esfuerza mucho. Él no se esfuerza porque es regular. Si hay que llegar a la hora, pues llega a la hora. Si el culto es a las 10, pues llego a las 10. Y si Mauricio dijo que era a las 12 se acababa y son las 12:20, pone bravo. Venga, ¿pero qué? Hijo. Bueno, es regular. No dale extra, no. Así la predica no. Le pica el rabo, les digo a los chicos. Ya. Compran sillas de cuero aquí. Esa es otra actitud que tiene el obrero regular. No solo es mediocre, sino que no ora. Él no ora. Pues no tiene tiempo, no es que su corazón está en casa acá, Rebeca. No ora, no tiene tiempo para orar. No lee. Le regala la cartilla de portavoz y eso la tiene allá en la casa porque él no lee. Ni la Biblia. No hace devocional. O por ahí de vez en cuando. ¿Cierto? No estudia. Usted no lo ve matriculado en un discipulado. Y si se matricula, ha hecho el discipulado 4 veces y no empieza y nunca termina nada. No ayuna.
Porque es que a mí me duele el estómago, me da gastritis. Ay, hermano, no ayuna. Está fuera de forma, está obeso, débil y enfermo en términos espirituales. Y si los quiere, físicos, ya eso depende de usted. Porque está ocupado. Entonces, como está ocupado en casa, carro, beca, finca, viajes, Simpson, pues ¿a qué horas va a estudiar en el discipulado? ¿A qué horas va a hacerse miembro de la iglesia local? ¿A qué hora? Está muy ocupado. Y como está ocupado, pues está débil espiritualmente. Pues claro, porque la fe viene por el oír la palabra. Pues si no oye la palabra, está débil, está enfermo. Usted lo ve enfermo. En términos espirituales, está enfermo. Está obeso espiritualmente. ¿Cómo así? Pero no de Biblia, sino de tonterías terrenales. Entonces usted no escucha en sus conversaciones y habla cuando está en el tiempo de break y los obreros constructivos están hablando de teología bíblica. Ay, a él le fastidia ese tema porque es que como él no estudia, no lo domina. En cambio, cuando se reúnen los obreros regulares, eso sí sabe de chisme, farándula, fútbol. Ese es el obrero regular. Sabe más de afuera que del reino. Pero es salvo por gracia. No, en serio. Gloria a Dios. Es de verdad. Es un cristiano de verdad. Porque no depende de él, mis hermanos. Depende del Señor que por su gracia lo salvó. Pero desde su responsabilidad este anda por la vida ahí deprimido, perezoso. Se incapacita todo el tiempo. Pastor, estoy enfermo. ¿Y tú por qué no viniste a la iglesia? Llevas 2 meses y medio que no. Es que estaba ocupado, estoy enfermo, pastor. Está incapacitado. Y eso es grave en una iglesia reformada. ¿Por qué? Porque nosotros predicamos expositivo y sistemático. Entonces el que no viene a un culto ya quedó más perdido que el ombligo de Adán. En la cristiandad eso es fácil porque allá inventan los temas. ¿Cómo tener dinero en un día? ¿Cómo ganar recursos? Allá inventan los temas, pero nosotros en la iglesia de Cristo no nos podemos dar ese lujo. Esta persona, el obrero regular, se incapacita. Y si está en la obra, escuche esto, se duerme. Se duerme en el culto. ¿Sabe por qué? Porque no prepara el día del Señor. Porque está ocupado en casa, carro, beca y finca. Entonces viene trasnochado. No se esfuerza. No se santifica. ¿Cierto? No le predica a nadie, mis hermanos. Nadie lo sigue. Nadie lo ve como ejemplo. Ni siquiera su cónyuge. Su cónyuge ya se resignó y sus hijos como que no le preguntan nada porque los hijos lo ven y nunca encuentro respuestas en mi papá o en mi mamá o en él. Tal vez ni tiene cónyuge. Y ¿sabe qué es lo más grave? Verso 13, su obra no prevalece. Cuando viene el fuego, no prevalece. Es ese tipo de cristiano que le toca llorar en el momento de la prueba porque el fuego quemó sus cenizas. Perdón, el fuego quemó su madera, su hojarasca y su heno y dejó cenizas. Es ese cristiano que tiene que volver a empezar y volver a empezar y volver a empezar y volver a empezar y volver a empezar. Ahí está. Y para terminar este segundo obrero, eso sí, el día del pago, quiere que le paguen como el primero. Y se pone bravo con Dios, dice él. Porque a mí Dios no me bendice como bendice a este. Pues ¿por qué será? Y se indigna y hace paro. Hace sindicato. Ahí está su obrero regular, verso 13. Al apóstol Pablo le preocupa como fundador de la iglesia que en Corinto estas personas están ahí. Problema, ¿no? En medio de los obreros constructivos. Pero hay un tercer tipo de obrero, mi amado hermano. Y si a usted le parece que el segundo es delicado, déjeme decirle que este es el peor de todos. El peor no digamos eso, el menos mejor. El menos mejor, y es el obrero extraño y destructivo.
Número 3, el obrero extraño y destructivo. Pero es que aquí quiero que me ponga mucho cuidado, porque en la iglesia de Corinto y en la iglesia de Pradera se parecen mucho. Y todas las iglesias locales y la sola iglesia universal de Cristo. ¿En qué sentido? En que siempre habrán estas 3 categorías. Este es muy especial por una razón. Este no es regenerado. Escúcheme por favor. Los 2 anteriores son por gracia nacidos de nuevo. Es decir, tienen corazón nuevo, espíritu humano vivificado y Espíritu Santo que mora dentro de ellos. Pero este no. ¿Sabe cuál es la facultad? Este es un colado. O sea, este tipo de obrero, yo no sé de dónde sacó el casco y las botas y el uniforme, pero ahí se metió entre la obra. No es cristiano, pero ¿sabe algo, mi amado hermano? ¿Cómo saberlo si es que tiene el mismo casco y el mismo overol? Por eso está colado. Ahora, es un incrédulo. Pero es un incrédulo, escúcheme bien, que se cree cristiano. O sea, esto es grave. Esto es grave porque hay incrédulos que odian a Cristo y dicen, no, yo qué Cristo, yo odio a Cristo, yo odio la iglesia, la religión y la piedra. Bueno, un poco de argumentos ahí. Pero aquí no estamos hablando de él. Aquí estamos hablando de un incrédulo que cree. Así. Él cree que es cristiano y no lo es y nunca lo ha sido, mi amado hermano. Pero no sabemos si por la gracia de Dios pueda llegar a serlo. Eso solo lo sabe el Señor. Y nadie tiene la facultad de ni siquiera tan solo juzgar eso, porque es que más bien predicar, ¿sí o no? Pero escúcheme con atención. Este tipo de obrero se metió a la obra, ¿cierto? A este le conocemos como la cristiandad. Por eso se llama la predica, ¿cómo se llama? Cristianas. Porque en algún momento la cristiandad se metió al cristianismo. Como el trigo y la cizaña, se parecen tanto que uno no identifica, pero Dios sí, porque es Dios. Ahora, note lo siguiente, este tercer tipo de obrero, por eso es extraño, y además es destructivo, a pesar de que es extraño, también es destructivo. Es ese tipo de obrero que, ¿sabe algo? Escúcheme lo que se va a sorprender. Este sí cree en Jesús. Por eso está metido en la obra. Por eso, si no, no vendría. Pero él cree en Jesús. ¿En cuál Jesús? En el que él idealizó, en el que en su cabeza él construyó. No en el Jesús de la Biblia. Él quiere idealizar a un Jesús. ¿Cuál Jesús idealizó? Un Jesús milagrero. Y ojo, el que tiene oídos para ver que oiga, porque de esto hay mucho. Él construyó en su cabeza un milagrero, un proveedor. Él viene a la obra porque él no reconoce que es pecador ni que hay pecado en él. Él se cree bueno. Él lo que quiere es que Dios lo bendiga. Y él viene a la iglesia es para que Dios le dé un mejor trabajo, de pronto una pareja. Él viene como venían en la ciudad de Jerusalén las multitudes a Jesús, a que les dé él pan y el pez. A eso viene a la iglesia. Cree en Jesús, pero cree en Jesús como que como un hombre, como un Mesías, pero un Mesías ayudador de su contexto terrenal. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Amén. Amén, gloria a Dios. El obrero extraño y destructivo anda detrás de provisión, mejor vida terrenal, ¿cierto? Este es el que cree que el fundamento, quien es Cristo, le va a garantizar vivir en un mejor barrio, ¿cierto? Tener buen carro, buena vida, me va a dar empresa. Pues buscan y quieren ver en Cristo como aquel que les va a solucionar su crisis financiera, pero no su crisis espiritual. Eso no les interesa. A mí no me hable de pecado, a mí no me hable de estudiar Biblia, a mí hábleme de dinero, de viajes, de plata, de empresas, y ayúdeme, eso sí, deme. Y ojo, porque este tipo de obrero extraño y destructivo es muy común, ¿sabe? Se disfraza de cristiano, pero no lo es. Él no tiene convicción de pecado. Ahora, como lo dijimos,
no es regenerado, entonces como no es regenerado, es desconocido para Cristo. Y aquí quiero que me ponga mucha atención. ¿Sabe por qué? Porque Satanás le ha dado poder para que haga milagros, señales y prodigios. Quiero que mire la pantalla un momento. No me crea a mí. Mire a Jesús habló de esto. Mire lo que dice el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que entrará ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los 2 primeros obreros van a entrar, hermano, por la gracia de Dios. Pero ahora escuche esto. Muchos, ¿serán pocos o muchos? ¿Sí ve que son muchos? Son muchos, no son pocos. Este tipo de obrero es el que más hay. Es el que más hay. Muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No y qué? En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos algunos milagros. No, muchos milagros. Estos tipos tienen poder, mi amado hermano, y han hecho sectas y miles de obreros los siguen. Verso 23. ¿Y qué? Es que no veo. Y entonces les declararé. ¿Quién habla? Cristo. Jamás los conocí. Por eso lo pusimos obrero extraño. Porque el Señor, ni siquiera el Señor lo conoce. ¿Usted quién es? Jamás lo conocí. Apártese de mí. Porque los que practicáis la iniquidad. La parte final es clave. Por eso lo llamamos destructivo, porque no solamente es extraño, si nota que busca él señales, prodigios y milagros, y como tiene poder satánico otorgado temporalmente, logra hacer señales, prodigios y milagros. ¿Para qué? Para distraer la construcción de la obra. O sea, este es el tipo de trabajador que en medio de la productividad llega a distraer a los obreros. Mientras que están trabajando y eso, él llega, venga, mire esta revista. Él empieza a hacer un show para que el obrero no pare, para que el obrero constructivo y el regular paren y digan, ay, venga, sí, ¿qué es eso? Y dejen de construir un templo santo para el Señor. Lo más grave es que están metidos dentro de la obra, ¿cierto? Son quienes ven a Dios como benefactores, son no regenerados, pero eso sí, escuche esto, son trabajadores incansables. Estos tipos trabajan mucho, trabajan más que el mismo constructivo. Si el constructivo hacía 2 cultos en la semana, estos hacen 6. 24 horas en favor de milagros, señales y prodigios, en favor de distraer al cristiano constructivo y al cristiano promedio. Son incansables trabajadores, pero tienen un trabajo con un motivo inadecuado, ¿cierto? No construyen, escúcheme esto, mi esposa se reía, no construyen, es que yo le voy diciendo mientras manejamos, le voy dando el sermón, no construyen ¿dónde estás, Lore? El edificio bajo el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Ellos no construyen sobre el fundamento, ellos tienen un propio fundamento. Es un fundamento ajeno a Cristo. Son edificios distantes de la Biblia y de la voluntad divina. A estos les encanta hablar de todo menos de la Escritura, pero eso sí le meten para engañar un poquito de Biblia, ¿no? Un poquito sacada de contexto, para finalmente vender otro tipo de evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que algunos lo han pervertido. Esos algunos son estos, los obreros extraños y destructivos. Y de repente toda la planta de producción está distraída, cantando, bailando, gritando, sacando demonios. Si vio la tesis, ¿no? No busque demonios, busque a Cristo. No mire demonios. Estos tipos se inventan una cantidad de dogmas para distraer a la gente.
estancan la producción, son cizaña. Vea, este es el tipo de obrero que anda chismeando. Va a la iglesia exclusivamente a murmurar, es maldadoso. A espaldas del obrero constructivo y del obrero regular, le rompe el trabajo. Es decir, el constructivo pintó la pared y se volteó un momentico, allí ya vengo, y ese llega y ¡pah! Le destruye la pared. Es dañino, este man es dañino. ¡Qué horror! Habla mal del jefe. Si trabaja 10 horas, 3 de ellas es para murmurar. Habla mal de la iglesia, de la planta, de todo, nada le gusta. Todo es una continua queja. Habla mal de los compañeros, de la doctrina, de la fe reformada histórica, murmura, critica, divide, contiende. Y Corinto tenía muchos de estos. Es celoso, contendor y divisorio. Su deporte favorito es hablar a espaldas. Y genera un mal ambiente en la obra. Yo sé que usted está entendiendo porque cuando uno trabaja en empresas, en términos, sí, con compañeros de esos también hay, ¿no? Es ese que no hace nada, sino que se dedica a hablar del que sí hace mucho. Porque quiere brillar así, como no tiene talento y como entonces quiere opacar el trabajo del constructivo y del promedio. Y es envidioso porque mientras él está como Kiko, ¿no? Mirando y ve cómo el otro produce y espera. Y va y algo se tiene que inventar para dañar al otro, para que el otro quede mal y lo echen. Bueno, nadie lo va a echar porque la gracia de Dios es tan abundante que no entendemos. Mira, es lo más lindo del Señor. Nos adoptó como hijos y qué padre. Ay, usted ya no es mi hijo, ¿no? Eso ni lo hacemos nosotros que somos malos. Sin embargo, mis amados hermanos, este tipo de obrero tiene esa pretensión. ¿Por qué los conoces? Son viscerales. Es decir, las emociones. Son emocionalistas, son religiosos, amadores del dinero, de la vida opulenta. Usted los conoce porque son clasistas, algunos racistas. ¡Qué horror! Yo por allá no voy. Son intermitentes, tienen vicios. No están en la lucha o luchando con el pecado como el primero y el segundo. Estos no luchan porque como no tienen al Espíritu Santo no tienen convicción de pecado. Estos están entregados al hábito pecaminoso y lo hacen sin pena. ¿Al que tiene de malo? Es que usted es muy fanático, le dicen al que construye y al regular, ¿cierto? Son lujuriosos. Ojo con esto. De hábitos sexuales no bíblicos. Casi siempre su vida sexual y sentimental está fuera del orden bíblico. Usted los conoce por eso. Prevalece en ellos su opinión antes que la palabra de Dios. Pues sí, Dios dice eso, pero yo lo hago a mi manera. Sí, Dios dice que hay que congregarse, pero no importa, yo lo quiero hacer así. ¿Y qué? Y tras el hecho son impositivos, groseros. Nunca se esfuerzan por la santidad. El obrero extraño y destructivo no le interesa ser santo. Pero eso sí le interesa meter cizaña. Y le interesa mucho, escúcheme esto por favor, porque el mayor propósito del obrero extraño no es construir para el Señor, sino destruir. ¿Cómo lo hace? Reemplazando el evangelio por otro mensaje. Opacando el evangelio, ese es su mayor propósito, opacar la escritura. ¿Con qué? Usted lo vio en Mateo. Señales, milagros, prodigios, etcétera, etcétera, etcétera. La categorización anterior, ¿cuáles son los 3 tipos de obreros, mis hermanos?
Cuando venga el fuego, veremos quién es quién. Pero ahora escuchemos la parte aplicativa. Esta predicación tiene una parte aplicativa, ya para nosotros como iglesia local, y usted la encuentra en el verso 15. Antes de leer el verso 15, yo quiero que me mire un momento. Este versículo, en el top 10 de los versículos descontextualizados, es uno de ellos, porque lo utilizan, yo no sé a usted leer risa o sea terre, pero lo utilizan para la parte estética. Yo no sé, hacen unas predicaciones con el verso 15 para que la gente no se engorde, para que haga ejercicio, para que coman bien. Y ese no es el propósito hermenéutico del pasaje. Miremos el verso 15. Aquí está la aplicación para nosotros, iglesia. Verso 15, Iglesia Santa Gracia. Mire lo que dice Pablo. Si la obra de alguno, ¿sí estoy bien? Sí. Se quemare, él sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y el verso 16, yo me referiré al 16. Mire esto, pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ah? Y véale al 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El verso 16 plantea una pregunta para la iglesia de Corinto y la nuestra. Ustedes no saben, escuche, Santa Gracia, ¿no sabías que eres templo de Dios y que el Espíritu Santo mora dentro de ti? ¿Por qué les hace esta pregunta Pablo? Y aquí está la aplicación para nosotros como iglesia, porque el Señor nos pregunta esto. En el verso 16 y 17 aparecen dos elementos importantes aplicativos. El primero es una pregunta y el segundo es una advertencia. El primer elemento, la pregunta, es para los obreros de categoría 1 y 2, que son ¿quiénes? Constructivos. A ellos les plantea una pregunta. Y al obrero extraño y destructivo no le pregunta, le advierte algo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que les pregunta a los obreros constructivos y a los obreros regulares? Volvamos a leer el verso 16. Les dice, venga, obrero constructivo y regular, ¿acaso no sabes que eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora dentro de ti? Escúcheme con atención, mi amado hermano. Esto no es estético. Él no les está hablando de ser fitness, mi amado hermano. ¿De qué está hablando? De construir un templo, un edificio que es la vida del creyente y debe ser construida ¿de qué manera? De manera escritural en favor de la santificación. Él les está hablando de santidad, no de una apariencia estética. Ahora, aquí hay algo importante. Antes de Cristo existía algo que se llamó el Sukkot. Cristo es el Sukkot. Pero antes de que viniese Cristo, el tabernáculo, Sukkot o templo, era el lugar que Dios escogió para que su pueblo, solo su pueblo, se reuniese con su Dios. Cuando viene Cristo, antes de ir a la cruz, Él les dice, ese templo, ese Sukkot ya no va a servir porque ahora yo soy el Sukkot y ustedes serán Sukkot. Es decir, edificio donde mora Dios. Por eso Pablo les pregunta, obrero regular y obrero constructivo, ¿acaso usted no entiende que usted está construyendo un edificio y ese edificio es su propia vida? Y que en esa vida mora alguien muy importante, quien es Dios mismo. ¿Por qué les hace esa pregunta? Porque es un regaño, mis amados hermanos, es una exhortación amorosa. Cuídense de cómo están construyendo. Pablo está exhortando a la iglesia a tener cuidado de cómo están construyendo. Y no solo eso, también les hace una recomendación, aunque usted la vea, ahí está. Tengan cuidado de permitir que obreros extraños y destructivos logren su propósito al interior de la construcción del templo que tú estás edificando para él.
O sea, Pablo es consciente, por favor, míreme aquí un momento. Pablo está inspirado como apóstol, como un hermano nuestro, por el Espíritu Santo, pero Pablo no es Dios. Entonces él está escribiendo una carta y él sabe, percibe que hay obreros 1, 2 y 3 categorías, pero él no sabe quiénes son. Entonces como no sabe, o de pronto lo sabe, pero aquí en la carta no lo deja ver. Pero entonces, ¿qué hace Pablo? Le lanza en la carta una advertencia a los obreros extraños y destructivos y le lanza una pregunta confrontante a los obreros constructores irregulares. Obreros constructores irregulares de santa gracia, de parte del Señor dice a nuestra iglesia: ¿tú no sabes que estás construyendo una vida para Dios y que tú mismo eres templo de Dios, de su Espíritu Santo? No lo contristes. ¿Cómo estás viviendo? Te pregunta el Señor a ti y a mí. ¿Cómo es que estamos viviendo? ¿Sabe algo, mi amado hermano? El obrero constructivo y el obrero regular se está dejando influenciar por el obrero extraño y destructivo. En vez de ponerlo en evidencia con el jefe, lo están escuchando. Pues es lo que está pasando en Corinto. ¿Estará pasando en Pradera? Lo están escuchando. Y entonces la cristiandad está de moda. Aquí está la cristiandad y está de moda. Esa fue la razón por la cual decidimos no estudiar y no enviar a los hermanos allá. Que nos pusimos a escudriñar lo que hacen y es tinieblas. No podemos confundir a la gente. Y la cristiandad está de moda, ¿por qué? Porque ese tipo de cristiano light, que no ora, que no estudia, que no conoce la doctrina bíblica, que se enferma, que se queja, que ama el dinero, los milagros, las señales, que quiere que Dios lo bendiga, pero que no quiere arrepentirse y verse pecador y reconocer que delante de Dios nosotros no somos absolutamente sino pecadores, necesitados de gracia. Pero eso no le interesa. Y la cristiandad, el obrero extraño y destructivo, escúchame, iglesia, escuchemos al Señor, se está dejando influenciar porque están de moda y están creciendo. Ese tipo de cristianismo light que no se congrega, que no viene a culto, que no domina las doctrinas básicas, que viven en pecado, pero en todo eso sí rezan, y eso sí en toda comida rezan. Y hablan de Dios todo porque son religiosos. Gloria a Dios, aleluya, oremos por los alimentos, pero en la iglesia no los ves, en los discipulados no los ves, y en su vida se nota que no son cristianos. Tienen el casco, las botas y el overol, pero no más. El obrero productivo, el obrero que construye y el obrero regular se está dejando embelesar por este tipo de cristiandad, que vive en pecado sexual, que codicia las cosas materiales, y este se fastidia con la predicación bíblica y está luchando. Mejor yo me cambio de iglesia y me voy a un lugar donde me prometan dinero, donde me digan que yo voy a ser rico y voy a tener plata, porque esto que predican acá me fastidia. Pero si me voy, no me voy solo. Y empiezan a murmurar para llevarse al constructivo y al regular. Iglesia, escucha esto. Debes tener cuidado de permitir que el obrero destructivo y extraño influencie tu trabajo delante del Señor, que es santo y debe ser santo. Por eso el versículo 16. El Espíritu mora en nosotros, en vosotros moran ustedes. Tengan cuidado, construyan santamente. Y la santidad no tiene nada que ver con si estoy gordo o flaco. Ahora, ojo, no es que la voluntad de Dios sea que usted esté enfermo, pero la verdad es que no es el propósito del pasaje. Al Señor no le interesa tanto que el Sukkot externamente esté lindo, sino que no sea profanado. Mire, Antíoco Epifanes,
Esto es historia. Los macabeos, ¿no? La fiesta de ¿cómo se llama, mis hermanos? Acuérdenme, la que celebran en diciembre los judíos. No. Hanukkah. Acuérdense por qué es Hanukkah. Antíoco, ¿qué hizo Antíoco? ¿Qué fue lo primero que hizo Antíoco Epifanes? Metió un cerdo dentro del templo. ¿Por qué? Porque él sabía que el cerdo en la Torá, en la escritura, representa lo inmundo. Y eso es lo que quiere hacer la cristiandad, meter un cerdo en el templo. Pero en el templo que es usted y que soy yo. ¿Y por qué celebran la fiesta de las luces? Porque hay lucidez, porque la gracia de Dios le permitió al pueblo de Israel sacar el cerdo y sacar a Antíoco. ¿Cuál es el cerdo de tu vida? Uy, esto suena fuerte, pero no lo tome a mal, es con amor. ¿Cuál es ese cerdo que está ensuciando tu templo? Porque que te pregunta el Señor hoy, Santa Gracia, tú no sabes que eres, esperen, lo leo literal, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Ese cerdo, ese hábito pecaminoso disfrazado de cristiandad, hay que exterminarlo ya. No hay más plazo. Ya. Esa mediocridad, esa pereza, esa impuntualidad te va a salir caro. Saque el cerdo. Ahora, si usted es animalista, no lo tome mal. Nosotros amamos al cerdo. Tranquilo, no, es simbólico, ¿sí? Es lo que representa. El cerdo es una bendición en términos de lo creado por el Señor, que es perfecto. Quiero hacer esa aclaración porque... Ahora, permítame terminar, porque el aplicativo no solo tiene ese primer propósito, que es una pregunta para el obrero 1 y 2, constructivo y regular. Ahora hay una advertencia, escuchen, una advertencia en el verso 17 para el obrero tipo 3, que es el extraño y destructivo. Leamos cuál es la advertencia para ellos. Verso 17. No, así, ¿dónde está? Es que mi Biblia no lo veo. Ya lo encontré. Verso 17. Si alguno, ¿quién es ese alguno? Mírenlo, está en pantalla. Pablo no sabe quiénes son, pero por eso dice alguno. Yo creo que Pablo no sabía, porque si Pablo no, siempre con nombre propio denunciaba. Aquí pues dice, pues alguno, el destructivo, destruyera el templo de Dios, Dios le va a destruir a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dígalo conmigo, santo es. ¿Cuál es el propósito de este personaje? Destruir la santidad. Que tú, entre canciones y conversaciones, termines enamorado y creyendo que así se vive en Cristo. Ay, pues que la mayoría vive así, pues debe ser que así es el cristianismo, y yo terminan en las mismas. Él hace una advertencia a este tipo de obreros. Tremendo. Este tipo de personas que van detrás del milagro, del dinero, de la plata, de los Jesús, Mesías, Salvador de mi economía. Pecador yo, ¿no? Este tipo de personas, hoy amorosamente de parte del Señor, son llamadas al arrepentimiento. Mira, Dios nadie lo puede engañar. Si de pronto es tu condición, mi amado hermano, con mucho amor de parte del Señor, Él te dice: arrepiéntete. Hay gracia. Hay gracia. Si tú vienes a la iglesia en búsqueda o quieres, si tú vienes a Cristo en búsqueda del milagro, arrepiéntete. Porque sabes que si va a haber un milagro, el milagro se llama reconciliación. Ese es el propósito de Cristo, venir al mundo, no hacerte rico. Eso te han dicho, pero eso es mentira. Si Dios quisiera que su iglesia fuera rica, entonces Dios odiaba a los apóstoles, porque ninguno fue rico. Ese no es el propósito de Dios. Al mismo tiempo todos fueron ricos, porque la gracia salvadora de Cristo es nuestra mayor riqueza. Y a eso te trajo el Señor, a esta iglesia, a que comprendas que lo menos importante en tu vida es tu crisis financiera, ¿sabes? Lo menos importante en tu vida
mi querido y mi estimado amigo y hermano, es tu economía o tu insatisfacción por lo que tienes y no tienes en términos terrenales. Lo que más importa en este momento, Iglesia de Cristo, amado y estimado invitado, lo que más debe importar en este momento en tu vida es entender quién es Cristo y de qué vino a salvarte. De una condenación eterna. Tienes una oportunidad en Jesús. Mira, yo de ti me boto a los pies de mi Salvador. Es el momento, mi estimado, mi estimada, de que mires a Jesús y te aferres a Él, porque Él es la oportunidad de reconciliación con el Padre. Y a la iglesia, esa es la advertencia al obrero, y a la iglesia, estimada iglesia, obrero constructivo regular, yo de parte del Señor te preguntaría humildemente, yo también me pregunto a mí mismo, ¿cómo estoy delante del Señor? ¿Soy regular o soy constructivo? Si eres constructivo, escúchame lo siguiente, no te vuelvas regular. No te dejes influenciar por el regular. Sigue construyendo. No esperes que nadie te diga nada, solo el Señor sabe lo que estás construyendo. Sigue construyendo. Vas a recibir buen pago. Y si eres regular, mi estimado obrero, compañero de obra, somos compañeros de obra. Si eres regular, el Señor nos llama al arrepentimiento. No seamos mediocres. Mire, Cristo lo dio todo en la cruz. Créeme que nos falta armas para el Señor. Si no estás orando, el momento de ser disciplinado, empieza a orar. Si tú no estás haciendo devocional, mi amado hermano, estás grave. Empecemos a hacer devocional. Si llevas meses acá y no has hecho discipulado, mi amado, el argumento que tú quieras, no importa, haz el discipulado. Si eres intermitente, deja de serlo. Santifica tu vida, mi amado hermano. Si ves muchas novelas, muchos deportes, ay, mi amado hermano, vea, ojo con eso. El problema no es la novela y el deporte, el problema es el ocio y nosotros, nuestro pecado. Mire, esto no son los demonios, ¿sabe eso? No son nadie ha dicho que los demonios no existen. Sí existen, hermano, están en la Biblia. El argumento, ¿cuál es? Que a veces pretendemos echarle la culpa a externos y el problema eres tú y soy yo. Si somos obreros regulares, mis amados, Él nos llama a ser constructivos. Y parte de ser constructivo, escúchame, este es mi final, parte de ser constructivo, mi amado hermano, no es solo una vida santa y un templo santo para el Señor, porque tú eres templo, sino que parte de ser constructivo es tener discípulos. Ahí se ve un obrero constructivo. Tener un grupo en casa, tener personas a las cuales les predicas el evangelio, no va a predicar de señales, milagros y prodigios. Ay, es que la gente se va, pues que se vaya. Estará el que Dios quiere que esté. Es que los voy a ofender diciéndoles que son enemigos de Dios. No, usted no los está ofendiendo, usted los está amando. Además, no solo son enemigos, tienen una oportunidad de ser amigos por medio de Cristo. Hay que predicar completo el evangelio. Mis amados hermanos, construyamos para el reino. Así como te esfuerzas en tu trabajo, lo estás haciendo bien. Sigue haciéndolo bien. Sé el mejor empleado si lo eres. Sé el mejor emprendedor, el mejor jefe si lo eres. Gloria a Dios. Pero sé el mejor hijo de Dios también en el contexto de servicio en el reino. Si vas a predicar el evangelio, dedícale tiempo a la oración. No seamos irresponsables de hacer un grupo, predicar el evangelio en casa o en familia sin haber orado, porque eso se llama orgullo. Tú no vas a convencer a nadie. El que convence es el Espíritu Santo que te usa a ti. Oremos, mis hermanos. Doblemos rodilla. Si estás peleando mucho en tu contexto familiar, santifícate. Pasa de ser regular a constructivo. Amén. Gloria a Dios. Terminemos en oración, mis hermanos.